Hola, pues nada, bienvenidos a este primer vídeo de DynamoDB, donde vamos a hacer una base de datos conforme lo que vimos en la teoría y vamos a incluso hacer un ejemplo de una función lambda que puede leer esos ficheros y así un ejemplo más de funciones serverless, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos vamos como siempre al Learning Lab, lo abrimos, una vez abierto nos vamos a DynamoDB. DynamoDB está dentro de las bases de datos y sabemos que es una base de datos no SQL, ¿de acuerdo? Realmente nosotros es una llave una base de datos de llave valor, ¿de acuerdo? Y sabéis que DynamoDB lo que vamos a gestionar son tablas, no gestionamos base de datos. Es base de datos DynamoDB, pero nosotros gestionamos tablas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a, por ejemplo, a llevar una base de datos muy sencilla que fuera mensajes y el ID del mensaje. No vamos a poner campo de ordenación. Podemos personalizar la tabla. Ya sabemos que las unidades de lectura y escritura son las que nos van a proporcionar la capacidad de lectura y de escritura de esta base de datos, las denominadas CUR y WR, unidades de lectura y escritura, y unidades, RCU y WCU, unidad de capacidad de lectura y unidad de capacidad de escritura. Dependiendo de las unidades de lectura tienen 4K por unidad de lectura y las unidades de escritura 1K, ¿de acuerdo? Pero estos son datos que van variando conforme Amazon AWS aumenta las prestaciones de la base de datos de DynamoDB, ¿de acuerdo? Y dependiendo de las unidades que yo necesite, pues me cobrará o menos. En este caso, si tengo total 5 unidades de lectura y 5 de escritura, pues me va a cobrar 3 euros al mes. Pues bueno, dependiendo de si necesitáis hacer proyectos, es más que suficiente para hacer proyectos sencillos para colegios. Voy a crear directamente la tabla y automáticamente se me crea la tabla, ¿de acuerdo? Ya sabemos, como hemos visto en la teoría, que tiene muchísimas ventajas utilizar DynamoDB, sobre todo por temas de prestación y de rendimiento. Luego también tiene alguna inconveniente, como puede ser el tamaño de los parámetros que nosotros podamos grabar en la base de datos. Ya está activa, puedo entrar, puedo explorar los ítems y pues bueno, puedo crear un ítem, un mensaje 1, incluso puedo decirle que es el cuerpo, envío de paquetes, por ejemplo, creo un ítem. Podría crear todos los ítems que yo quisiera a nivel de SDK por programación, o a nivel por consola, o a nivel de línea de comando también, como estamos hablando, ¿de acuerdo? Número, código postal, y como sabemos que una base de datos llave valor tiene un esquema rígido, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto ya veis que aquí podemos crear lo que nosotros queramos sin ningún problema. Refresco para que veamos que uno tiene el código postal, otro tiene el cuerpo del mensaje y son totalmente diferentes sin ningún problema, ¿de acuerdo? Luego esta tabla la podremos hacer global a nivel mundial sin ningún problema con Global Tables, ¿de acuerdo? Y backup, monitorización, todo lo que quisiésemos. ¿Cómo vamos a y por supuesto la monitorización a través de las métricas que nos provee CloudWatch. Aquí nos aparece un panel con métricas, pero tengo las métricas también desde el propio CloudWatch. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña ejemplo de cómo leer esos dos elementos que hemos grabado, que podríamos hacer al revés, grabar mensajes y leerlos a través de consola, lo que quisiéramos. Dentro del GitHub, dentro de base de datos, os he dejado un código muy sencillo dentro de DynamoDB, leer lambda por Node.js, ¿de acuerdo? Si cogemos el código que está preparado para atacar a esa base de datos que se llama messages, y no habría que cambiarle la base de datos que está aquí, la variable de la base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, esta función lambda está hecha con Node.js, pero cuidado, tendría que ser mi lambda DynamoDB, TDP, de abreviatura de DynamoDB, pero cuidado, esta función lambda está pensada para trabajar con la versión 12, ¿de acuerdo? De Node.js, por lo tanto elegimos la versión 12, elegimos la role, creamos. Ya sabemos esto cómo funciona, porque aquí os he dejado los enlaces a los otros vídeos donde hemos utilizado código lambda, tanto en el propio vídeo de lambda como en el de SNS, SQS y en este de DynamoDB, para ver diferentes ejemplos de lambda, ¿de acuerdo? Y como siempre genero el código del evento de test,
mi evento DynamoDB, que no voy a utilizar el JSON en este caso para nada, ¿de acuerdo? Despliego el código y cuando ejecuto la segunda vez el código, pues en este caso me da el código correcto, que es los elementos que yo tengo de la tabla. Por lo tanto, fijaros que este podría ser un ejemplo, en este caso, igual que hemos comentado, este dibujo de arquitectura que hemos utilizado también para otros vídeos, donde tengo todo servicio serverless, ¿de acuerdo? Esto es una tabla de DynamoDB, entonces en este caso le puedo hacer consultas a la tabla de DynamoDB para grabar, para consultar, para escanear la tabla o lo que necesite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un ejemplo muy sencillo de utilización de una función lambda para atacar a una base de datos DynamoDB. Sabemos que podemos también, como hemos visto en otros vídeos, publicar esta función lambda mientras no tenga una API Gateway para poderla llamar a través de una API Gateway, que es un elemento más de seguridad que puedo montar. Puedo crear una función con una URL, en este caso con código IAM, que en este caso en Academy nos puede traer más problemas, pero si lo publico sin ningún tipo de restricción, y cuidado con eso porque luego la quitaremos los permisos, una vez publicado, pues directamente recojo la función URL, la publico y directamente me da también exactamente lo mismo, me da los datos de mi función, de los datos que tengo en mi DynamoDB, ¿de acuerdo? Y si me voy a Postman, como hemos comentado otras veces, tengo un usuario creado en Postman, tengo un workspace, dentro de workspace de San Valero abro y copio la URL de la función lambda, si ejecuto, como no me pide permisos, pues me saca también el código correctamente. Y vamos a ver, en el caso de que no queramos que dejarlo totalmente publicado, edito, pero en lugar de dejarlo en none lo paso a AWS IAM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez que lo paso a AWS IAM, al intentar ejecutar la función lambda, pues lo que me da es prohibido porque no tengo permisos para ejecutar esa función. ¿Cómo puedo solucionar ese problema, por ejemplo, desde aquí? Pues directamente lo que tendría que hacer es modificar la autorización, y en este caso en AWS lo que tengo que hacer es, como hemos visto algunas veces, es que me voy a AWS Academy, me voy aquí al README, abro la consola con los datos del usuario que tengo de Academy que me han surgido, que me han habilitado cuando he lanzado este laboratorio, y entonces lo que tengo que hacer es el access key y el secret key, copiarlos, ¿de acuerdo? Luego posteriormente tengo que decirle en dónde está esta función lambda, que está en la función, está en la región de North Virginia, como siempre. Me copio también el token, que lo tengo aquí, me voy aquí a Postman, lo pego, y ¿qué servicio estoy utilizando? Lambda. Por lo tanto, el forbidden, si va todo bien, me valida contra AWS y me saca los datos correctamente. Por lo tanto, esta función lambda ya no la dejo publicada, sino que necesito validarme con la función IAM para poderlo ejecutar, que es, como entenderéis, muchísimo más seguro que dejarlo libre para todo el mundo. Bueno, otra particularidad de funciones lambda, y en este caso con integración con Postman, ¿de acuerdo? Para poder ejecutarla, en este caso la URL de lambda, igual que veremos en vídeos de API Gateway que utilizaremos también Postman para este tipo de consultas, de saber si nos funcionan bien nuestros servicios en AWS, en este caso de desarrollo, funciones lambda, servicios API Gateway que veremos en el futuro. Sin más, lo dicho, si no queréis borrarlo, ahora que una vez que hemos securizado el aplicativo de lambda, lo dejamos, o si no, pues directamente le damos a borrar para no tener ningún problema y borramos directamente la función. Ya se ha quedado borrada y nos vemos en el siguiente vídeo.